¿Qué tal? Buenas noches, les saluda Carlos Toledo. Vamos a hablar ahora de Roque Antonio Dalton García, mejor conocido como Roque Dalton. Roque Antonio Dalton nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935, hijo del estadounidense Winald Dalton Jr. y la enfermera salvadoreña María García. Fue un joven irreverente por naturaleza e intolerante hacia los abusos y con un gran sentido del humor. Desde joven escribió y fue el sacerdote jesuita Alfonso de Mira Landarek quien le animó a seguir escribiendo. Bueno, Roque Dalton García, Roque Antonio Dalton García, fue realmente un joven, porque murió joven, fue un intelectual de lo más grande que ha dado El Salvador. La verdad es que ya esto se pasa fuera del marco de la familia. Yo no puedo hablar única y exclusivamente como hijo de Roque Dalton, sino como salvadoreño. Creo que si hay un motivo de orgullo que podemos tener los salvadoreños es tener un intelectual que ha traspasado las fronteras. Fue un creador, fue un poeta, pero también fue un gran revolucionario. Y su poesía, su obra es tan revolucionaria que aún en estos tiempos la juventud salvadoreña cada vez más hace suya esa obra, y además de eso que se universaliza, ya no pertenece como antes se veía a un Roque Dalton de izquierda, sino que es un Roque Dalton con un contenido profundamente nacional. Mira, yo no soy crítico de literario ni nada de eso, pero mi padre fue un hombre que antes de los 40 años, cuando murió, ya había escrito una obra considerada en América Latina de la mejor en su época, y eso lo hemos venido comprobando durante el tiempo. Mi padre tiene 43 años de haber sido asesinado y su obra, no lo puedo negar, ni aquí en El Salvador ni en ninguna parte del mundo, deja de ser trascendente. Los académicos norteamericanos están estudiando la obra en las grandes universidades de Estados Unidos. Hay publicaciones en Estados Unidos, en Europa, incluso recientemente hemos firmado nosotros un contrato para la traducción de una antología en árabe. Y ahí hace poco vino un académico de la India que también quiere trabajar una traducción al idioma indio. Entonces, bueno, eso te estoy diciendo de las cosas más recientes, ¿no? Porque está publicado gran parte de la obra de mi papá en francés, en portugués, en italiano, en inglés, hasta en mandarín hay publicación de la obra. Dentro del quehacer literario y político, Roque y su familia eran nómadas de la cultura, recorrieron gran parte del mundo y Juan José nos cuenta un poco de esa experiencia. Bueno, te voy a decir que nosotros en realidad tuvimos una familia que no es muy tradicional, ¿no? Mi padre era un hombre que además de ser un escritor, un literato, tenía actividades políticas.
Entonces, en ese sentido, gran parte de su vida era ocupada en esas actividades trascendentales y compartía también con la familia. Mi padre era un hombre muy interesado en la historia y, por ejemplo, cuando vivimos en Praga, muchas cosas de las que nos inculcó era conocer la realidad de aquel país. Nosotros vivíamos en los museos, conocíamos las plazas, los parques, es decir, estudiamos en la escuela soviética, tuvimos que aprender a hablar ruso, éramos sus traductores, mis hermanos y yo, en idioma ruso. Entonces teníamos una actividad muy grande que era combinada entre el quehacer cultural, el quehacer artístico, el quehacer político también y muchas amistades de las cuales no puedo negar, mi padre tuvo muchas amistades en todas partes del mundo y muy variadas. Tenemos anécdotas por ejemplo, de que en Cuba un señor que le encantaba conversar con mi padre era el que nos llevaba el periódico. Entonces él llevaba el periódico, él andaba en bicicleta repartiendo el periódico en La Habana y cuando llegaba a mi casa se lo iba a dejar a la puerta a mi papá y se quedaba conversando con él. Aquel, ya no me acuerdo de su nombre, pero era un negro, pues, bien simpático, ya viejo, ¿verdad? Que se dedicaba a repartir el periódico y era uno de los que conversaba con mi papá. Y así teníamos mis compañeros, mis amigos, que en la juventud uno es poeta, pues, o trata de escribir, o se le salen cuando uno se enamora. Entonces mis amigos le llevaban los poemas a mi papá y mi papá a veces les decía, esto está bueno, seguía escribiendo, o no, mira, vos dedicate a otra cosa, ¿verdad? Pero sí, siempre con un sentido del humor increíble. Mi padre era un hombre que hacía muchos cuentos, que además, como tenía un acervo cultural muy grande, te comenzaba a hablar de política, pero terminaba haciéndote unas anécdotas increíbles de los personajes históricos. A Roque lo desaparecieron muchas veces e incluso se salvó del fusilamiento en la época del presidente Lemus. Su espíritu inquieto y revolucionario lo llevó a estar muy cerca de morir. Su lucha, estando en la universidad, siendo un dirigente estudiantil universitario en la carrera de Derecho, por eso mi padre es perseguido varias veces, es apresado y en 2 ocasiones desaparecido, ¿verdad? Mi padre se salva del fusilamiento que en ese tiempo se habló de que iban a fusilar a varios disidentes contra la dictadura del coronel Lemus. Pero lo salva que hubo un golpe de Estado y depusieron a Lemus. Y después de la otra muerte que mi padre se salva, que estaba desaparecido, fue en el año 64, donde estaba desaparecido y ahí sí le dijeron que lo iban a matar. Vino un agente de la CIA a interrogarlo, pero da la casualidad que tembló
como hay terremotos en nuestro país, las paredes de la cárcel se rajaron y mi padre logró sacar un bloque de la cárcel de Cojutepeque donde estaba, y de allí se logró fugar. Entonces de ahí lo mandan el Partido Comunista. Mi padre era militante del Partido Comunista, que en ese entonces era la única organización de izquierda. Lo mandan al exilio a Checoslovaquia, para donde nos fuimos. Después vivimos en Cuba y mi padre regresa a principios de 1970, 73, 74, regresa para integrarse a la guerrilla. Y lógicamente él era un intelectual que proclamaba en su obra literaria y en su obra política estar a favor de la lucha armada contra la dictadura militar, y en consonancia con ese pensamiento es que se integra también a la guerrilla. Continúe descubriendo la historia desde los puntos de vista de los principales testigos de los hechos. Regresamos después de la pausa. Roque Dalton tuvo problemas al no estar de acuerdo con la forma de actuar de su organización guerrillera, tanto así que fue asesinado por sus mismos compañeros. Él pensaba que la violencia no era la opción. Mi padre, hasta donde nosotros hemos investigado, es que había un gran debate entre dos posiciones en el seno del Ejército Revolucionario del Pueblo. Una posición era militarista, que optaba solo por la lucha a tiro limpio, y mi padre se opuso a esa tendencia. Entonces, pero esa tendencia extremista, militarista, violenta, decide actuar en contra de sus propios compañeros, que tenían una opción más moderada dentro del movimiento. Mi padre decía que la lucha debía ser amplia en todo sentido, no solo la lucha armada, y fue así como el FMLN después se desarrolló, pero en esa tendencia extremista decide asesinar a varios militantes, a varios revolucionarios, entre ellos mi padre y Armando Arteaga, pero también ellos asesinaron a otras muchas personas, que todavía son hechos que yo creo que hay que investigar. A finales de abril mi padre es apresado junto con la persona que después muere con él, después es asesinada con él, que se llamaba Armando Arteaga, su seudónimo era Pancho. Ellos son apresados supuestamente por una indisciplina. Que tenía que ver con haber llegado tarde a un determinado lugar.
Pero después este grupo militarista ya tenía el plan. En ese grupo militarista estaba Edgar Alejandro Rivas Mira, estaba Joaquín Villalobos, Humberto Portillo, que ya murió, que por cierto lo asesinaron también Villalobos y Jorge Meléndez. Lo mandaron a asesinar a Humberto Portillo. O sea, era un grupo que decidía la vida y la muerte de su propia gente, un grupo extremo. Entonces, ellos los apresaron, primero los acusan de una indisciplina y después ya comienzan a decir que mi padre era sospechoso de haber sido agente de la CIA, todo lo que después el propio Joaquín Villalobos lo desmiente y dice que fue, él mismo dice, entre comillas, ¿verdad?, que había sido el peor error de su vida. El caso es que son asesinados Armando Arteaga y Roque Dalton el 10 de mayo de 1975, no bastó con eso, desaparecieron sus cadáveres porque no han sido capaces de decirnos dónde exactamente los sepultaron, porque sí tenemos testimonios de que fueron sepultados aquí en las lavas del volcán de San Salvador, en Quesaltepeque. No bastó con eso, ellos hicieron una campaña de desprestigio contra mi padre, diciendo una cantidad de cosas ofensivas que después se desmintieron y se volvieron a desmentir. O sea, nunca han tenido Joaquín Villalobos ni Jorge Meléndez una aceptación del crimen que cometieron, ni nunca han pedido disculpas a nadie, y yo creo que en eso están en deuda, no solo con la familia, sino que con el pueblo salvadoreño. Sí, para nosotros fue muy duro. Nosotros estábamos en La Habana, mis hermanos y yo, mi madre. Fue muy triste recordar todo, el recuerdo de todo aquello fue terrible, porque había una confusión, nunca nos imaginamos. Nosotros estábamos conscientes que mi padre estaba aquí en El Salvador y que corría peligro porque estaba incorporado a una lucha y que el ejército, la policía lo podía apresar y seguramente en esta ocasión podía morir, pero nunca nos imaginamos que fuera asesinado por aquellos que dijeron o se decían sus compañeros. Es muy triste porque eso fue una real traición a la lucha revolucionaria, lo que cometieron Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, que hoy son los sobrevivientes de ese hecho tremendo. Esa fue la primera traición que cometieron ellos. Después han cometido muchas más traiciones, pero ese fue el punto de partida y es creo que todavía una deuda que la izquierda salvadoreña tiene en conjunto con Roque Dalton y con Armando Arteaga, porque los dos fueron dos grandes luchadores revolucionarios y su memoria intentó ser manchada. La impunidad en estos asesinatos aún es un desafío para la justicia del país. Veamos cómo ve el caso de Roque Dalton. Actualmente nosotros hemos decidido llevar esto a la legalidad
nosotros hicimos un intento entre el 2009 y el 2011 de llevar este proceso a una acción penal, porque queríamos que hubiera para los salvadoreños una verdad desde el punto de vista legal. La verdad anecdótica ya la conocemos. Sabemos quiénes son los victimarios de Roque Dalton, sabemos que Roque Dalton y Armando Arteaga fueron injustamente asesinados, pero eso no estaba legalizado. Entonces nosotros acudimos a los tribunales. En el 2011 un juez de aquí de San Salvador falló haciéndole caso a la fiscalía de que el caso fuera sobreseído por prescripción del delito, y apelamos a la Cámara, que era la otra instancia. La Cámara favoreció también la absolución por prescripción del delito. Entonces, supuestamente ya el caso estaba cerrado, pero como la legislación y la justicia también son actividades que tienen desarrollo, ha habido jurisprudencia que nos favorece en el sentido de que podemos seguir acudiendo a instancias para lograr la verdad jurídica en este caso. Y como familia hemos decidido ir a la Sala de lo Constitucional a pedir un amparo para que el juicio se anule estos procesos y nos vayamos a un proceso en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia y en la búsqueda de reparación, tal como exige el caso de Roque Dalton, que nosotros lo consideramos un crimen de lesa humanidad. Mi padre tenía un gran sentido del humor y, por ejemplo, cuando nosotros éramos 3 varones, casi todos teníamos la misma edad, entonces molestábamos mucho. Mientras él estaba escribiendo, nosotros estábamos escuchando música o jugando con nuestros amigos, y entonces mi padre lo que hacía era nos castigaba de una forma increíble, porque nos ponía a uno a dictarle lo que él estaba escribiendo. Antes no habían computadoras y todas las cosas que escribía él las tenía que reproducir, pero a mano, con papel carbón. Entonces a mí me tocó varias veces dictarle lo que él escribía. Por ejemplo, yo recuerdo que mi padre tenía una memoria que era providencial. Por eso digo que es un genio. Yo a veces le estaba dictando y me equivocaba. Y él me decía, no, ahí leíste mal, volví a leerlo porque eso no lo he escrito yo. Entonces regresaba a leer y tenía razón en que me había equivocado. O sea, mi padre se acordaba de todo lo que había escrito hasta en un punto, una coma. Roque Dalton nació y murió en mayo. Por otra parte, se debe comprender que la muerte es una manufactura inoficiosa y que los suicidas siempre tuvieron una mortal pereza de sufrir.
Soy Carlos Toledo y esto fue Expedientes 33, la historia de todos.